En este capítulo presentaremos el caso de los panoramas, particularmente su origen en el siglo XVIII con el panorama de Edimburgo desde Calton Hill, realizado por Robert Barker y exhibido por primera vez en 1787. Lo que vemos aquí no es precisamente la obra que mencionamos, sino una acuarela realizada años más tarde, pero es una de las pocas fuentes que se conservan referidas al original. En primer lugar, ¿qué eran y qué son los panoramas? Se reconoce bajo este término a las pinturas circulares en 360 grados albergadas en arquitecturas de rotonda. La plataforma de observación se ubicaba en el centro, desde donde se experimentaban vistas urbanas, escenas de batallas o de lugares exóticos. Este formato, atribuido a Barker, fue conformado en las últimas décadas del siglo XVIII. Robert Barker fue un pintor irlandés que se trasladó hacia 1780 a Edimburgo con su familia, donde se desempeñó como retratista y miniaturista. De acuerdo al mismo protagonista, se reconoce que un día, tras la visión de las ciudades de la colina de Calton Hill, Barker tuvo la idea de realizar una pintura semicircular con el objetivo de poder observar la extensión del paisaje desde un único punto de vista. Así, con la ayuda de su hijo Henry Aston Barker, realizó una serie de dibujos preliminares que luego fueron unidos a través de la línea de horizonte y transferidos a una pintura en formato horizontal. Estos eran algunos de los procedimientos que se realizaban al inicio de la producción de un panorama. En la vista desde Calton Hill se puede apreciar la integración de espacios urbanos y rurales con curvaturas en los caminos de la zona. La profundidad se da a partir del esfumado hacia la línea de horizonte. En este caso, se trataba de una vista semicircular, como mencionamos, de 180 grados, que se presentó en la misma ciudad de Edimburgo en 1787. Pero ese mismo año, Barker patentó su invento y se trasladó a Londres, donde consideró que tendría mejores oportunidades para obtener ganancias en su emprendimiento. Publicó en periódicos de la ciudad anuncios donde se indicaban los horarios de apertura, el costo de entrada y el límite de espectadores por función. Estos elementos nos permiten afirmar que las pinturas panorámicas formaban parte de un circuito de espectáculos de la ciudad. La crítica de ese entonces también publicó sus apreciaciones, que fue en líneas generales positiva. Algunos afirmaron que se trataba del punto más alto del progreso técnico de la pintura, donde el observador podía ver lo mismo que aquellos que viajaban. Se trataba de una especie de viajes virtuales. Este tipo de características nos permite observar que los panoramas no eran piezas artísticas, en el sentido más tradicional, sino espectáculos que colaboraron en la conformación de un público crecientemente masivo, primero en las ciudades europeas y luego también en el continente americano. Como tales, tenían una arquitectura específica que los albergaba, la rotonda, que era esta estructura circular de gran formato y que permitía apreciar desde un único punto de vista la visión de estas escenas y paisajes. Si bien las arquitecturas circulares y destinadas al esparcimiento público ya existían en Londres, como la rotonda en los jardines Ranelagh que observamos, pintada en este caso por Canaletto, las rotondas panorámicas demuestran una innovación arquitectónica y espectacular. Otra acuarela que se conserva, realizada por Barker, hijo, recrea el segundo panorama, una vista de Londres desde Albion Mills. Fue anunciada como el mayor descubrimiento del arte de la pintura jamás realizado. El tamaño era de casi 140 metros cuadrados y se extendía desde el campo visual humano hasta 270 grados. La fuga de perspectivas construye esta espacialidad y allí los londinenses pudieron observar la vista de su propia ciudad desde el techo de Albion Mill, un paisaje que, a diferencia del panorama de Edimburgo, aquí todos conocían. Este panorama fue exhibido entre 1792 y 1793 en la ciudad. Y se ha dicho que el célebre artista Sir Joshua Reynolds ha visitado el evento y afirmó que este prueba que es capaz de producir efectos y representar la naturaleza de una forma superior que la limitada escala de las pinturas en general. El éxito del público hizo que
Barker repinte la rotonda panorámica, esta vez sí en 360 grados, y de esta forma itineró en un extenso viaje por Hamburgo, Leipzig, Praga, Viena y París. Observamos que comienza a configurarse así un itinerario de consumos de panoramas de forma temprana. El folleto de mano que podían adquirir los asistentes funcionaba como clave de orientación que incluía georreferencias de los edificios emblemáticos de la ciudad. Esto permitía ubicarse en el espacio, pero también apreciar el patrimonio arquitectónico de la ciudad, no muy alejado de los mapas turísticos de la actualidad. El recurso folletos de mano con imágenes inusuales de las vistas urbanas reproducidas continuó a lo largo de la cintura siguiente e incluyó imágenes anamórficas y georreferencias urbanas y de batallas. Una vez consolidado el éxito de los panoramas, Barker instaló una rotonda en Leicester Square en mayo de 1793 con un diámetro de cerca de 30 metros y 17 de altura. Poco tiempo más tarde incorporó un piso superior, como observamos en la imagen, lo que permitió exhibir dos panoramas al mismo tiempo. Estamos ante los comienzos ahora del espectáculo masivo que se desarrolla durante el siglo XIX. Un consumo de clase media burguesa de mayor cantidad de público que deja de lado el ámbito aristocrático. Si bien está en sintonía con el Grand Tour dieciochesco, estos viajes virtuales que proponían los panoramas abren la puerta a la gestación del consumo turístico burgués que se conformaría durante el siglo siguiente. A su vez, los motivos de creación de estos eventos ya no responden a un mecenas que encarga las obras. Es Barker mismo quien proyecta, realiza y anuncia sus producciones con una gran visión de las demandas del público, que captó con gran interés estos panoramas. Y finalmente, en una genealogía de imágenes del espacio, los panoramas aparecen como los primeros medios inmersivos, ya que se presentan como espacios de presencia, cuya continuidad podríamos seguir incluso hasta las experiencias recientes de realidad virtual. Los panoramas, en tanto experiencias inmersivas, se presentan simultáneamente como espacios y como imágenes, y es por ello que merecen analizarse desde un enfoque múltiple, considerándolos como espacios donde encarnaron las imágenes y habilitaron dicha experiencia inmersiva. El siglo XIX fue el apogeo de los panoramas. A lo largo de los años, las innovaciones técnicas profundizaron en un interés por una mayor sensación inmersiva en estos espacios. Los recursos de colocar piezas tridimensionales para simular profundidad o incluso los mecanismos de los panoramas móviles funcionaron al servicio de crear una mayor fascinación del público ante el verismo del observado. Algunos panoramas instalados en rotondas se conservan en la actualidad, como es el de la batalla de Gettysburg que observamos en pantalla. En Argentina existen vistas panorámicas de la ciudad desde comienzos del siglo, donde se observa la realización de la imagen en altura, apaisada, con yuxtaposición de perspectivas y en un amplio ángulo de campo. Pero los panoramas de rotonda llegaron en las últimas décadas del siglo XIX a partir de iniciativas europeas y luego a comienzos del siglo XX por gestiones de gobiernos nacionales y provinciales con motivo de celebraciones patrias.